Vamos a fortalecer un poquito más alguna de la palabra que el Señor nos ha venido dando a través de todo este tiempo, porque eh, nosotros, realmente si nosotros lo pensamos, así tenga uno 30, 40, 50 años, pero si nosotros lo pensamos, mientras nosotros vamos avanzando en edad, deberíamos de reflexionar y buscar un poco más de Dios. ¿Por qué? Simple y llana razón. Vamos a suponer lo que todavía no hemos llegado a los 80, por decir. Si el plan de Dios para con nosotros es que nosotros vivamos hasta los 80 y ya uno está por los 70, 75, es poco que le queda. Y nosotros pensamos que nosotros vamos a durar hasta los 100 años, pero Dios es el único que sabe. So, mientras más cerca, mientras más años nosotros tenemos que buscar más de Dios, acercarnos más a Él. Por ejemplo, los que no hemos llegado a 60. Nosotros a lo mejor pensamos que vamos a llegar a los 90, a los 95, 100 años. Pero a lo mejor Dios dice, tú vas a durar hasta los 60. Y ya estamos cerca de los 60. ¿Por qué no buscar de Dios? ¿Por qué esperar supuestamente nosotros? No, cuando yo tenga 70 o 80 años yo busco de Dios. Si nosotros ni siquiera vamos a ver los 70 ni los 80. Entonces, Dios dice que nosotros tenemos que buscar de Él en todo momento y en todo lugar, y no importa la edad, porque nosotros no sabemos si mañana vamos a despertar. Eso no tiene nada que ver con los años. Lo que pasa es que, el diseño original de Dios fue que nosotros muriéramos viejitos por edad, pero por la maldad de nosotros como los seres humanos, Dios nos va cortando la vida, pero el deseo de Dios y el diseño de Dios fue que nosotros muriéramos todo viejo. Por ejemplo, el diseño de Dios no es que los padres entierren a los hijos, es que los hijos entierren a los padres. Pero por la misma maldad del ser humano y por la misma desobediencia del ser humano, Dios ha ido permitiendo muchísimas cosas en este mundo, pero no es porque realmente fue el diseño de Dios desde un principio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que prestarle un poquito más de atención a lo que Dios nos enseña, porque de eso depende nuestra eternidad el día que ya nosotros dejemos este mundo. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. Y yo sé que hay algunos versículos que van a sonar repetitivos, pero que son de suma importancia, ¿ok? Así que la enseñanza yo la titulé de esta manera: enfocados en lo esencial, o sea, prioridades del reino. Eso debería ser nuestro enfoque, las prioridades del reino de Dios. Jesús dijo a sus discípulos una vez que ellos estaban hablando y estaban medio preocupados de lo que comían, de lo que bebían, todo ese tipo de cosas. Y Jesús, siendo hijo de Dios, conociendo el sistema terrenal y conociendo el sistema celestial, porque de allá él venía, le dice, vamos a ponerlo de esta forma, le dice, miren, ustedes no deberían preocuparse por nada de ese tipo de cosas. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Está en Mateo 6:33. Y Jesús le dijo, más bien, busquen primeramente del reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas les serán añadidas. O sea, cuando Él le dice, y todas estas cosas les serán añadidas, era porque ellos estaban preocupados por la comida, qué vestían, su techo, todo lo que ellos en ese tiempo pensaban que era lo más esencial, y estaban preocupados por eso. Y por eso es que Jesús les dice, mi Padre sabe que ustedes tienen necesidades de esta cosa, pero primeramente conózcanlo a Él y a su reino y su justicia, y todas esas cosas que ustedes tienen necesidad, Él las va a añadir. O sea, Él se las va a conceder porque Él sabe que ustedes tienen necesidades de esa cosa. Pero primero enfóquense en lo que es de allá arriba, no en lo que es de aquí abajo, porque aquí todo lo de aquí se queda. Más sin embargo, ustedes no son de este mundo, ustedes están aquí de paseo, están aquí como de vacaciones, por decir. Va a llegar un momento donde ustedes van a tener que
regresarse a su ciudadanía original, que no es de este mundo, sino es celestial. Por ende, enfóquense en lo que es de allá arriba, que es lo único que a ustedes les va a servir. Entonces, ¿qué quiere Dios decirnos con esto? Que nosotros no debemos de vivir tan preocupados, porque nosotros vivimos en un mundo lleno de distracciones, como el trabajo, las redes sociales últimamente, las preocupaciones familiares, los inconvenientes, las preocupaciones materiales y así como muchas otras cosas. Pero Jesús nos llama a centrar nuestra vida en lo eterno, no en lo temporal. O sea, cómo mantener el enfoque correcto en medio del caos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender para que podamos tener una vida con un buen testimonio mientras nosotros estemos aquí en este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Manteniéndonos enfocados en lo que es correcto delante de Dios, independientemente el sistema terrenal o los gobiernos de este mundo quieran implementar lo que ellos consideran que es en la actualidad. Recuérdense que Dios dice que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no cambia. Y para lo que Dios era malo al principio de la humanidad, sigue siendo malo y va a ser malo hasta el final de toda la humanidad. No como el sistema terrenal. El sistema terrenal se va adaptando de acuerdo a los tiempos. Y el sistema de Dios no se adapta de acuerdo a ningún tiempo, porque es un sistema creado por Dios y solamente tiene una sola forma, la forma de Dios. Ahora, que nosotros queramos obedecer o no, eso es nuestro problema. Que nosotros queramos someternos a la norma de Dios o a la norma de este mundo, nosotros somos los que vamos a decidir a cuál de las dos normas nosotros vamos a obedecer. Pero al final solamente hay una sola vía, si así lo vemos, porque nadie quiere ir al infierno, todo el mundo quiere ir a lo eterno, ¿ok? Todo el mundo quiere ir a la gloria, pero para ir a la gloria hay que ganársela aquí en la tierra. Jesús fue un poquito más allá. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida tiene que perderla. La gente dice, ¿cómo puede ser eso posible? Fácil. Jesús lo que quiso decir, si usted quiere ganarse la vida eterna, usted tiene que desconectarse de la vida mundana de aquí. Por eso es que Dios dice en otro de los versículos, Dios dice, no se moldeen al mundo actual, o sea, no se hagan parte del sistema del mundo. Y dice, no se moldeen al mundo actual, porque el que se hace amigo del hombre es considerado enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Porque el sistema terrenal es un sistema diseñado por el príncipe de la tiniebla, que es Satanás. Y es un sistema diseñado para engañarnos, y es un sistema que a la carne le gusta, y como Satanás sabe que a nuestra carne le gusta, entonces él lo diseña de esa forma. ¿Para qué? Para que el ser humano viva engañado y viva en pecado y viva en rebeldía contra Dios todo el tiempo. Porque él muy bien sabe cómo es Dios, porque él vivió allá. Él sabe lo santo que es Dios, porque él vivió allá, y él sabe cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entrar al reino de los cielos. Mas sin embargo, él no engaña y no entretiene en cosas que no nos van a llevar a nosotros a ningún lado bueno. Todo lo contrario. Es que pensamos que mientras estamos aquí en esta tierra lo estamos disfrutando, nos lo estamos comiendo y estamos sintiéndonos bien, y eso a la carne le gusta y eso es lo que hay que hacer. Pero el día que esta carne deje de existir, va a ser la triste realidad que nosotros nos vamos a encontrar con un Dios santo y un infierno verdadero. La palabra dice que de acuerdo a lo que nosotros elijamos aquí mientras estemos con vida, es lo que vamos a recibir después que dejemos este mundo. Dios dice, yo no lo obligo a que me sigan, pero sí le enseño que después de este mundo hay otro mundo. Hay dos mundos. Uno que no fue creado para ustedes, sino para
el maligno y sus ángeles que lo siguieron. Y otro que es creado por mí para que ustedes vivan como el diseño original que yo hice desde el principio. Así que ustedes eligen si deciden vivir para agradarme y tener vida eterna, o deciden vivir para complacer sus deseos carnales, pero tener al final un castigo eterno. No hay que ser muy sabio para uno decir, yo no quiero una cadena perpetua, yo quiero tener libertad. Pero la libertad no es un libertinaje, la libertad es uno librarse, tener uno ese dominio propio de no dejarse controlar por el pecado. Eso es libertad. Pero cuando nosotros nos dejamos controlar por el pecado y seguimos lo que todo el mundo sigue, dice la Biblia que somos esclavos del pecado y por ende no podemos entrar al reino de los cielos. Así que tenemos que prestarle atención al llamado que Jesús nos hace, que es centrar nuestra vida en lo que es eterno. Ahora, ¿cómo es eso? Nosotros tenemos que tener el enfoque principal. El enfoque principal debe ser lo de arriba, no lo de abajo. ¿Por qué? Deuteronomio 6:5 dice, amarás a tu Dios, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza y con toda tu mente, que es el primer mandamiento. Así que Mateo 22, de 37 a 38, Jesús confirma que este es el mandamiento más grande. Así que si Dios es nuestra prioridad, todo lo demás, familia, trabajo, económico, ministerio, amistades, todo eso va a fluir desde la voluntad de Dios. O sea, Dios se va a encargar de que todo eso fluya bien. Ahora, estas son las cosas de las que nosotros debemos de aprender, porque para eso están las escrituras ahí. Y hay muchos ejemplos. Y uno de esos ejemplos que Jesús formó para que nosotros pudiéramos entender el ajetreo día a día nuestro y el enfoque nuestro en las cosas terrenales nos entretienen de una forma que no tenemos mucho tiempo para las cosas celestiales. Ese ejemplo lo dejó Jesús con María y Marta en Lucas 10 de 38 a 42. Y la palabra dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, o sea, a Jesús, y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la puede quitar. Así que eso es lo que pasa en la vida de nosotros muchas veces. Nosotros estamos más enfocados en las cosas terrenales, en nuestro trabajo, en lo que hay que hacer, en nuestros planes, en esto, en lo otro, en lo que quiero ver, en lo que quiero comprar y todo ese tipo de cosas. Mas, sin embargo, no tenemos casi nada de tiempo para nosotros enfocarnos en lo que realmente vale la pena y en lo que nadie nos puede quitar, que es buscar al Señor. Eso fue lo que Jesús le dijo. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. O sea que Marta se preocupaba por lo secundario, pero María escogió la mejor parte, que era la palabra de Dios. El enemigo nos ha enredado tanto a nosotros que nos ha metido en la cabeza que lo único que nosotros debemos de hacer en este mundo en el que nosotros estamos viviendo es tratar de acumular
cosas materiales la más que podamos, porque eso es lo que nos va a hacer feliz, eso es lo que nos va a hacer que nosotros podamos disfrutar esta vida, eso es lo que nos va a llenar como persona. Y esa es la mentira que todos nosotros, incluyéndome yo, nos hemos creído. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. Por eso fue que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes están preocupados por cosas materiales y mi Padre sabe que ustedes las necesitan. Pero primeramente busquen el reino de su justicia. Todas las demás cosas Él se las va a añadir. Miren, Jesús dijo: si ustedes tienen comida, ropa y casa, o sea, techo donde dormir, ustedes son más que bendecidos. Den gracias por eso. Y nosotros no simplemente tenemos ropa, casa y comida. Tenemos mucho, 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 mucho más que eso. Y la mayoría de veces no estamos conformes. Y la mayoría de veces nos quejamos y no somos agradecidos. Y por eso es que nosotros no llegamos a poder disfrutar esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento humano y que es lo único que vale la pena aquí en este mundo. Así que el enfoque en el reino de Dios y su justicia no solo es buscar bendiciones, sino al Rey y sus principios. ¿Qué implica esto? Vivir con integridad, o sea, vivir con justicia, servir a otros sin esperar nada a cambio, anhelar la venida de Jesús, que sea cuando Él lo diga, y nosotros estar preparados para cuando llegue ese momento. Eso es lo que implica uno vivir buscando de la justicia de Dios. Así que otra de las cosas que Jesús dijo fue, esto está en Mateo 6 del 19 al 21, dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruye y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. O sea, el corazón sigue el enfoque que nosotros nos proponemos. Si el enfoque de nosotros es adquirir cosas terrenales, bueno, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Pero si nuestro enfoque es primeramente buscar de Dios y que Dios se encargue de que toda nuestra necesidad Él la vaya cumpliendo o resolviendo de acuerdo a nuestro proceso, entonces nuestro corazón va a tratar de hacer las cosas justas y las cosas buenas delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice que donde esté nuestra atención, ahí va a estar nuestro corazón. Así que el enfoque en que Dios dejó para que nosotros pudiéramos tener una idea fue Cristo como modelo. Así que nosotros debemos de enfocarnos en el modelo que Cristo dejó. En Hebreos 12:2 la palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, porque Él es el único que puede intervenir delante de Dios cuando Satanás va a acosarnos. Cada vez que nosotros hacemos cosas malas, le estamos dando derecho a Satanás para que vaya a acosarnos delante de Dios. ¿Y quién es el único que puede intervenir delante de Dios? Jesús. Pero si nosotros no le damos ese derecho a Jesús, Jesús no va a tener la herramienta necesaria para poder defenderlo. En otra palabra, para que lo podamos entender mejor, Jesús es nuestro abogado. Y ya sabemos que cuando nosotros tenemos algún problema o nos están acusando de algo o están pasando por cierta situación, nosotros y necesitamos ir a una corte delante de un gran juez, nosotros necesitamos ser representados por un abogado, porque ellos son los que conocen la ley. Ese abogado que nosotros tenemos
en las cosas celestiales se llama Jesús y conoce mejor la ley de Dios que cualquier otro abogado. Así que no hay mejor abogado o mejor representante para nosotros que Jesús. Y por eso es que él dijo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Okay? No es María, no es José, no es Santiago, no es Pablo, no es Pedro. El único que intercede por nosotros delante de Dios es Jesús. Que eso quede bien, bien clarito. Así que, ¿por qué Jesús es el modelo? Porque Jesús fue un ser humano que vino a mostrar a nosotros humildad y obediencia para que de esa forma nosotros pudiéramos seguir el ejemplo de él. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros no fue en vano. No fue simplemente para que nosotros tuviéramos la única forma de nosotros llegar al cielo. Esa fue su primer enfoque, su primer meta. Pero esa obediencia de él hacia el Padre logró que Dios lo exaltara tan alto, tan alto, tan alto, que no hay ningún otro nombre por encima del nombre de él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que esto es una muestra como lo que pasó con José cuando José estaba en Egipto. Cuando el faraón lo nombró segundo en mando de su gobierno, aún así José no era y no participaba y no adoraba a los dioses que el faraón adoraba. Pero como fue un hombre que Dios le dio mucha sabiduría y puso esa gracia en él, el rey de Egipto lo nombró segundo, simplemente por encima de él, solo es rey. En este caso, simplemente por encima de Jesús, Dios, después más nadie. El nombre más alto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque fue un hombre que mientras estuvo aquí en la tierra, vivió para obedecer y con la humildad más grande que el ser humano jamás haya visto. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiéramos a vivir de una forma de acuerdo a como Jesús vino a mostrarnos. Así que el enfoque de nosotros debería de ser el ejemplo de Jesús. Así que otra de las cosas es que la cosa que nosotros nos debemos de enfocar es en la misión eterna. Mateo 28 del 19 a 20, ahí nosotros podemos ver la gran comisión que no es opcional. Dice la palabra, por lo tanto, vayan, y esto fue Jesús diciéndoles a sus discípulos cuando lo preparó, le dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que Él le dijo que fueran y hicieran discípulos. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo. O sea, cada vez que Dios nos instruye a través de su palabra, no es simplemente para que nosotros tengamos conocimiento, es para que también nosotros podamos decirle a alguien más
lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios y en el Dios que nosotros confiamos, que igual ellos pueden recibir, igual ellos pueden confiar en un Dios que, aunque uno no lo vea, es vivo y es eficaz y es el único Dios que tiene la potestad para nosotros entrar al reino de los cielos. De lo contrario, nosotros estamos totalmente perdidos, desafortunadamente. Otra de las cosas que Jesús dijo Pablo dijo en Hechos 1:8, dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Así que, ¿por qué dijo esto? Porque él sabía que cuando uno adquiriera conocimiento y mientras más uno iba conociéndolo a él, iba a surgir algo en uno que uno no iba a parar de hablar donde quiera que uno estuviera. De qué tan grande es Dios, de qué tan gran sacrificio vino Jesús a hacer por nosotros y cuál es el camino a la vida después que uno deje este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Así que Pablo tenía eso bien claro y Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sí sabía bien hacia dónde iba. Esa debe ser como la forma de nosotros pensar y la forma de nosotros fortalecer nuestro espíritu. Para nosotros vivir debe ser Cristo y cuando nosotros morimos debe ser ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cuando él se fuera de este mundo, cuando su alma se fuera de este mundo, él iba a pasar a otro mundo mejor, que era la gloria de Dios. Y nosotros, si vivimos de acuerdo a la norma de Dios, podemos estar igualmente que Pablo seguros de que si nosotros vivimos para Cristo, morir para nosotros va a ser ganancia. Amén. Así que bueno, para terminar, la pregunta sería: ¿dónde está nuestro corazón? Porque la palabra dice que donde está nuestro corazón, o sea, donde estamos nosotros enfocados, ahí está nuestro corazón. Y si nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, ahí va a estar en nuestro corazón. Pero si nosotros nos enfocamos en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, ¿en cuál de las dos cosas nosotros nos debemos enfocar? Miren, estamos viviendo aquí. Esto es así. Estamos viviendo aquí, lo tenemos que reconocer. Necesitamos las cosas de este mundo para nosotros poder subsistir. Pero lo que nosotros no necesitamos de este mundo es seguir las normas de este mundo. ¿Cuáles son las normas de este mundo? La borrachera, la envidia, la lujuria, la vanidad, el adulterio, la fornicación, el amor a la riqueza, todas esas cosas que nos llevan a nosotros a la destrucción son las únicas cosas que este mundo puede ofrecer. Este mundo no puede ofrecer nada que pueda servirnos a nosotros para la vida eterna. Todo lo que este mundo ofrece simplemente son cosas terrenales que aquí se quedan. Mas sin embargo, las cosas que Dios ofrece no son de aquí, mas sin embargo son cosas que nos van a servir a nosotros para cuando nosotros ya dejemos este mundo que es temporal y nos vayamos donde Dios nos va a hacer permanecer para siempre. O sea, no nos vamos a morir, no nos vamos a poner viejos. Esto es algo que a las mujeres les debería de gustar. No nos vamos a poner viejos. Las arrugas no van a existir, las canas no van a existir. Vamos a estar siempre jóvenes y vamos a estar toda la vida viviendo como Dios lo diseñó al principio. Amén.